Vive con History Channel historias desde las páginas del tiempo. Historias de triunfos y de tragedias, de aventuras y logros, a medida que vamos en busca de la historia. Más de 1000 años antes del nacimiento de Cristo, en un acto de significado revolucionario, los grandes templos de los dioses de Egipto se cierran definitivamente. Todos excepto uno, el dedicado a Atón. Esta destrucción fue obra de un faraón rebelde que gobernó Egipto durante 17 tumultuosos años. Luego, todo desapareció de los archivos históricos de Egipto. ¿Se trataba de un verdadero visionario religioso o solo fue un marginado con deseos de venganza? Únete a nosotros a medida que vamos en busca de la historia para examinar la misteriosa vida de Ajenatón, el rey y hereje de Egipto. Los antiguos monumentos de Egipto han atraído la atención de los curiosos desde siempre. Los visitantes lo observan todo, desde las enormes pirámides de Giza hasta el más pequeño dibujo en la pared de un templo, como si buscaran un reflejo de la vida moderna entre la decadencia de los siglos pasados. A mediados del siglo XIX, los arqueólogos que trabajaban en las ruinas de Tebas creyeron que habían realizado un gran descubrimiento cuando desenterraron los primeros restos de un faraón hasta entonces desconocido. Los expertos empezaron a desenterrar bloques de piedra que mostraban un estilo artístico muy curioso, diferente a todo lo que se conocía del antiguo Egipto. Poco a poco el número de bloques fue aumentando y al final resultó que representaban a un faraón llamado Amenofis IV o Ajenatón. Más pruebas sobre este misterioso faraón salieron a la superficie en una llanura desolada a 300 kilómetros al sur de El Cairo. Allí, los arqueólogos descubrieron los restos de una antigua ciudad enterrada bajo 3000 años de arena del desierto. La llamaron Tel el Amarna, como a la tribu de beduinos que había poblado esa zona en el pasado. Muchas de las tumbas de las colinas se conservaban. Algunas se habían reconvertido en iglesias durante los primeros tiempos del cristianismo y por eso estaban abiertas. Y los visitantes y los expertos se fueron dando cuenta de que esas tumbas reflejaban un hecho extraordinario. Los visitantes que entraban en las húmedas tumbas de Tel el Amarna descubrían escenas del rey Ajenatón jugando con un niño. Quedaban asombrados. Nunca antes un faraón había sido representado en una postura tan relajada y familiar. ¿Y dónde estaban todas las divinidades que en otras tumbas egipcias figuraban de forma tan prominente? Este faraón parecía adorar a un solo dios, un curioso disco solar cuyos largos rayos descendían desde los cielos para otorgar al mundo la vida radiante. ¿Quién era este extraordinario faraón? Los eruditos modernos rápidamente le atribuyeron toda clase de etiquetas, desde el primer monoteísta hasta el primer humanista. Una de las cosas interesantes sobre Ajenatón y su época es que es como una historia de detectives. Nos ha dejado solo una serie de pruebas insignificantes, de pequeños fragmentos de un rompecabezas, y nadie ha podido encontrar hasta ahora una explicación totalmente plausible sobre lo que ocurrió. Por desgracia, existen pocas pruebas que nos expliquen quién era el verdadero Ajenatón y nos hablen sobre ese período de la historia de Egipto que conocemos como período amarniense. Todo lo que sabemos lo hemos extraído de los informes de la época, de los grabados en las paredes de los templos y en las tumbas de su ciudad olvidada. Ajenatón nació hacia el año 1373 a.C.,
cuando Egipto se encontraba en la cumbre de su gloria imperial. La introducción de carros para el combate había revolucionado el arte de la guerra, y los ejércitos del faraón forjaron una colección de estados vasallos que se extendían más de 5.000 kilómetros, desde lo que hoy se conoce como el Sudán, al sur, hasta las colinas de Turquía. El padre de Ajenatón, Amenofis III, utilizó la diplomacia para mantener la paz en su nación. Él gobernaba un imperio que era el mayor que había visto el mundo. Era como un imán que no solo atraía los impuestos y los tributos, sino también el comercio, hasta el punto de que en aquella época existía un dicho que decía que en Egipto había tanto oro como polvo. Eso nos da una idea de la riqueza del país en la época de Amenofis III. Mientras crecía en la corte de su padre, en Tebas, el joven Ajenatón fue conocido como el príncipe Amenofis. En Tebas, las artes de la lectura y la escritura, la poesía y la música florecieron gracias en parte a la influencia de exóticos emisarios extranjeros. Tebas también era la capital religiosa de Egipto, una nación donde el culto a los dioses impregnaba la vida cotidiana. Usar la palabra religión es peligroso cuando hablamos del antiguo Egipto, porque nosotros tenemos una idea de la religión bastante diferente a la que tenían los antiguos egipcios. Ellos trataban de explicarse, por ejemplo, por qué crecen las plantas. Su respuesta era que debía existir una fuerza extraña que impulsaba esa transformación, y esa fuerza era un dios. Los egipcios oraban al dios Osiris por el poder de la vida, a Hathor por el amor y la felicidad. Estas fuerzas eran a menudo representadas con forma humana, a veces con la cabeza del animal con el que se asociaban. La mayor fuerza de la naturaleza, el sol, era la manifestación de un dios mucho más poderoso todavía, Amón. Aunque era representado como un hombre coronado con dos largas plumas, los egipcios creían que Amón era una fuerza invisible e irreconocible de la cual emanaban todos los demás dioses. Amón-Re no solo es el rey de los dioses, de algún modo es todos los dioses a la vez. Es la más elevada realidad que mantiene unido a todo el sistema. No era un sistema puramente politeísta, porque contenía los elementos principales del monoteísmo. Cada dios tenía su propio templo principal que albergaba una estatua sagrada de la divinidad. El sumo sacerdote depositaba ofrendas de bebida y comida ante la figura en una serie de rituales diarios. Ven a tu cuerpo, trae tu poder, tu magia y tu honor a este pan todavía caliente. Es el rey quien me ha enviado. El sacerdote invocaba el nombre del faraón porque, como rey, se creía que poseía una fuerza divina. El faraón servía como principal intermediario en todas las comunicaciones celestiales. El faraón tenía esta responsabilidad con la gente, y especialmente con los dioses, que eran considerados como las fuerzas que hacían del Valle del Nilo un lugar acogedor para los egipcios. Se esperaba que el rey asegurase los cuidados y el alimento de los dioses. Los templos se hicieron ricos. Que los templos se enriqueciesen significa que los sumos sacerdotes se enriquecieron, y significa que los templos principales se volvieron muy poderosos. La política de la religión podría haber influenciado al príncipe Amenofis a medida que crecía a la sombra de los dioses. Pero no existen muchas pruebas sobre la formación del príncipe. Es bastante probable que un heredero, un príncipe, pasara bastante desapercibido antes de su coronación. Simplemente porque la mayoría de los niños de la realeza no eran el centro de atención. Ningún heredero del antiguo Egipto lo era. Te convertías en el centro de atención cuando entrabas a formar parte de la vida pública. A Ajenatón,
Esto le ocurrió hacia el año 1358 a.C., cuando, siendo un adolescente, fue coronado rey de Egipto. Egipto disfrutaba de una prosperidad y una paz sin precedentes cuando su nuevo faraón, Amenofis IV, divino señor de Tebas, fue coronado rey. Todavía no había adoptado el nombre de Ajenatón. Probablemente recibió el título tras la muerte de su padre, aunque algunos sugieren que en realidad fue un corregente que compartió el trono con el viejo Amenofis III. Esta práctica era común en Egipto, porque aseguraba que el traspaso de poder se realizase dentro de la familia. Para el joven faraón, los placeres de reinar pronto se hicieron patentes, ya que el nuevo soberano tenía ahora una reina. Se llamaba Nefertiti, que significa la hermosa ha llegado. Un busto pintado de la reina, hallado en las ruinas de Tel el Amarna, sugiere que era tan bella como su nombre indica. Nefertiti siempre ha fascinado a la gente. Pero si lo pensamos bien, no sabemos mucho de ella. Lo único que sabemos es que no era de ascendencia real porque nunca ostentó el título de hija de rey. Los títulos eran muy importantes en la pompa de la corte real. El nombre del rey, Amenofis, proclamaba al mundo: Amón está satisfecho. Aún así, él parecía cuestionar la legitimidad de su poderoso Dios. Desde el principio de su reinado, estuvo muy satisfecho del nuevo culto que había creado y que no tenía ninguna relación con nada que se hubiese hecho antes. Empezamos a ver un Dios que se muestra en forma humana y con cabeza de halcón, que era la figura habitual del dios solar Re-Aractes. Pero cuando miramos la inscripción vemos que su nombre es Atón, y Atón significa disco solar. El rey dio otro paso inesperado cuando organizó un gran jubileo que llamó Fiesta Set. Dignatarios de todos los rincones asistieron a lo que debió ser un acontecimiento único. Cada día Ajenatón ofrecía un banquete formidable a todos aquellos que habían asistido al jubileo. Seguramente era la única vez que tenían la ocasión de comer bien, con vino, cerveza, carne, pan y todo tipo de manjares de la cocina real. La gente corriente deseaba que el rey organizara numerosas celebraciones, porque sabían que se beneficiarían con ello. Estas celebraciones normalmente marcaban el 30º año de reinado de un faraón, pero Ajenatón solo había reinado 3 años. Los historiadores creen que estaba preparando el terreno para una atrevida revelación, porque fue durante estas fiestas cuando el faraón, orgulloso, inauguró un nuevo templo que no estaba dedicado a Amón, sino a Atón. En todas partes, la imagen del disco solar brilló sobre el asombrado público. La deidad había sido despojada de todo atributo humano, excepto de las manos que descendían sobre el faraón dándole la vida. Lo que hizo Ajenatón fue decir que solo había una fuerza divina en el mundo, que era el poder de la luz. La luz es la causa de todo. Sin luz no hay vida, no hay nada. Debió causar una gran sensación, especialmente entre los sacerdotes de Amón en el templo de Tebas, ya que ellos habían sido muy poderosos. Incluso la decoración del templo solar rompía con 2000 años de tradición artística. Se deleita en las líneas curvas más que en las rectas. Se deleita en cosas que calificaríamos como femeninas, ropas femeninas, prendas de lino diáfano, siluetas de cuerpos femeninos. El cuerpo de Ajenatón parece deformado. Le han puesto una cara muy larga sobre un largo cuello
un pecho alto, caderas sin algas muy grandes y luego sus largas piernas parecen incapaces de sostener lo que tienen encima. Al observar una de las estatuas colosales del faraón, algunos investigadores del siglo XX no pudieron determinar si se trataba de un hombre o de una mujer. Otros se preguntaron si esos rasgos exagerados tenían su causa en algún tipo de dolencia médica. Los investigadores modernos han centrado su atención en la enfermedad hereditaria que padecía el presidente Abraham Lincoln, conocida como el síndrome de Marfan. Se trata de un desorden de los tejidos conectivos del cuerpo que, entre otras cosas, provoca un estiramiento de las extremidades y anomalías en los ojos. El debate sobre este tema aún sigue abierto, aunque algunos ya lo han descartado de pleno. Las deformidades esqueléticas de los que padecen el síndrome de Marfan son más o menos como las que observamos en los monumentos de Ajenatón. Creo que debemos examinar esta cuestión, porque las consecuencias de aceptar esta teoría creo que serían bastante dramáticas. Algunos investigadores sugieren que los rasgos poco comunes de Ajenatón hacían que el príncipe se sintiera como un extraño, y eso provocó su deseo de destruir todo lo establecido. Otra explicación podría ser que estaba tratando de romper con el pasado y por eso producía obras de arte totalmente distintas a las que se habían realizado en el pasado. Si esta nueva forma de arte era la prueba de la nueva religión de Ajenatón, ¿por qué había abandonado las viejas maneras? Esta pregunta ha frustrado a los historiadores durante más de 100 años. Las esperanzas aumentaron cuando los arqueólogos descubrieron que muchos de los textos sobre Ajenatón habían sido destruidos junto a sus edificios y utilizados para rellenar los monumentos de los reyes que le siguieron. En un proceso lento y aburrido que se alargó durante más de 3 décadas, los investigadores consiguieron fotografiar más de 67.000 pedazos de estos escombros históricos. Desde entonces han conseguido reconstruir más de 890 escenas, pero muchas claves siguen ocultas. En 1979, el doctor Donald Redford, que trabajaba con la fundación del Templo de Ajenatón, halló lo que equivalía a un discurso sobre el estado de la nación. Estaba enterrado dentro de una puerta monumental, lo que llamamos pilono, en el gran templo de Amón. Puedes escalar hasta el 10º pilono y mirar a través de las grietas y ver los magníficos relieves sobre los bloques en su interior que nunca han salido a la luz, que provienen del primer período de reinado de Ajenatón. Y uno de ellos forma parte de una larga inscripción en la que el rey se dirige a su corte, y entonces dice algo muy extraño. Lo sé todo sobre los dioses, pero todos ellos se han terminado, aunque estén hechos de oro, plata y piedras preciosas. Mi Dios es el que no ha sido creado, el creador. Ningún hombre lo ha moldeado. Habla del dios Sol. Está presentando a su nuevo dios a la corte, pero lo que a mí me interesa es la forma en que habla del viejo politeísmo. Estoy seguro de que le educaron como politeísta, pero ahora dice que los dioses se han terminado. Incluso mientras promovía esta nueva visión del universo, Amenofis IV seguía tolerando el culto a los otros dioses. Durante siglos, las vidas de los egipcios se midieron según los ciclos de la naturaleza. Cada día representaba el renacimiento de la tierra y la eterna lucha entre el bien y el mal. En el siglo XIV a.C., los egipcios habían disfrutado de muchos años de Ma'at u orden armónico. Ahora, Amenofis IV amenazaba con sumergir al imperio en el caos, promoviendo la adoración a su nuevo dios, Atón, en detrimento de las viejas deidades. Amón se convierte en nada, y Atón se vuelve importante, y en consecuencia los sacerdotes del dios Amón le odiaban, porque eso acababa con las riquezas que podían ganar gracias a los faraones de Egipto.
Los templos de los otros dioses en las ciudades de todo Egipto se vieron forzados a pagar un impuesto para sufragar el culto al dios Atón. No era mucho, no parece una extorsión, pero por otro lado, esta subordinación simbólica al nuevo culto representaba una humillación. La presencia de un templo solar dedicado a Atón en Tebas seguramente enfureció a los poderosos sacerdotes de Amón. Algunos historiadores creen que esto es lo que Ajenatón pretendía: acabar con la teocracia religiosa y consolidar así el poder del faraón. Los retratos poco ortodoxos del faraón adorando a su nuevo dios satisfacían su ambición, porque el único alto sacerdote en el culto a Atón era el propio rey. La forma tradicional de mostrar al rey junto a la deidad era situándolos al mismo nivel, cara a cara, de forma que la escena tenía dos puntos centrales. Pero ahora tenemos un dios que se sitúa en lo alto de la escena. Y con eso, lo que consigues, de hecho, es centrar la atención en el rey, lejos de los dioses, porque el rey es la figura humana central en la escena. La esposa del rey, Nefertiti, también cobró relevancia en este nuevo arte, representada a veces con la corona de faraón mientras ofrece manjares al disco solar. Ella tuvo una prominencia que las otras reinas no tuvieron. Podemos decir que era alguien especial. Pero la cuestión es ¿por qué? ¿Se había implicado en el cambio religioso, comprometida totalmente igual que él? Algunos historiadores se preguntan si las tensiones entre la pareja real y los sacerdotes de Amón provocaron una ruptura en el cuarto año de reinado. El faraón se quejaba de haber escuchado palabras mucho más maliciosas de lo que jamás habían escuchado sus antepasados. ¿Acaso los sacerdotes de Amón se enfrentaron a su rey? Sospecho que al final lo que hicieron fue decirle: estamos hartos, no vamos a aguantarlo más. Supongo que pensaban que así intimidarían al rey y conseguirían que moderara su comportamiento y que todo volvería a la normalidad. Pero en lugar de eso, él recogió sus cosas y se trasladó a una nueva ciudad. El faraón convocó a su corte en una franja desierta de tierra en la orilla este del Nilo, a más de 3 días de camino desde Tebas. Allí, declaró, construiría una nueva capital de Egipto y la llamaría Ajetatón, horizonte del disco solar. Construiré la ciudad del horizonte de Atón para Atón, mi padre, en este lugar. Ni corriente abajo, ni hacia el sur, ni hacia el oeste, ni hacia el este, jamás abandonaré mi ciudad. Es un lugar desolado y muy caluroso. No puedo imaginar un sitio menos adecuado a mi idea de una ciudad de ensueño. Pero él lo eligió. Y dijo que no fue él quien realizó la elección, sino el mismo dios Sol. ¿Cómo se comunicaba el dios con Ajenatón? No lo sé. Pero se ha sugerido que la silueta de las colinas en ese punto se parece al jeroglífico que designa la línea del horizonte en la escritura egipcia. ¿Es posible que Ajenatón, en un viaje por el Nilo, hubiera visto salir el sol por encima de las colinas y lo hubiera considerado como un mensaje de su dios? La franja de desierto de 18 kilómetros era un refugio alejado de la desapacible política de Tebas. No tiene el trasfondo mitológico de los otros emplazamientos egipcios. Así que él dice que este lugar es sagrado porque es el emplazamiento de lo que él llama el acontecimiento primitivo, el lugar donde el dios Sol salió por primera vez al principio de la creación. En otras palabras, es el lugar donde tuvo lugar el primer amanecer y el primer ocaso. Con temperaturas que alcanzaban los 46 grados, las calles de Ajetatón tomaron forma ante los ojos del faraón. Se construyeron grandes palacios para la familia real, con un harén para hospedar a las esposas menores. Los arquitectos de la ciudad diseñaron un inmenso templo solar con un techo abierto para que los fieles pudieran seguir el camino de Atón en su viaje diario por el cielo.
Incluso se construyeron tumbas de acuerdo con la vieja tradición de preparación para la otra vida. En una final y fanática afirmación de su nueva religión, el rey se cambió el nombre por el de Ajenatón, que significa aquel que es útil al disco solar. Negó la existencia de todos los dioses excepto Atón, y así se convirtió en el primer monoteísta conocido de la historia. Él cambió por primera vez las creencias egipcias. Por primera vez hay un hombre que llega y dice que no hay dioses. Hay un solo Dios. Es increíble. A lo largo del Valle del Nilo, Ajenatón fue cerrando todos los templos. 2000 años de mitología habían muerto. El faraón destruyó todo rastro de Amón, incluso eliminó el plural de la palabra Dios de los monumentos y edificios oficiales. Esta destrucción fue tan completa que hoy los egiptólogos pueden datar un objeto a partir del daño que habría sufrido durante este violento ataque. El cambio súbito y su política de confrontación pudo haber puesto nerviosa a mucha gente. Seguramente algunos fueron asesinados. Una prueba de lo poco que sabemos del periodo amarniense es el hecho de que no sepamos quién fue atacado. Mientras el séquito real se dirigía hacia su nuevo hogar, Nilo abajo, Ajenatón sumía al imperio en un futuro incierto y peligroso. Seguro entre las paredes de su nueva ciudad en el horizonte, Ajenatón disfrutaba de su papel como sacerdote supremo de la nueva religión. A veces aparecía en una ventana panorámica especial montado en un carro dorado. Sin duda, una imagen diseñada para evocar la imagen del disco solar surcando los cielos. Una de las cosas sobre la religión de Ajenatón es que su dios, Atón, parece un rey. Y él acentúa su aspecto divino. Transforma al rey en un dios. Ajenatón continuaba con su persecución de los viejos dioses. Prohibió toda referencia a la mitología del pasado. Como no podían inspirarse en el rico patrimonio artístico, los artesanos se vieron obligados a decorar los palacios y las tumbas con escenas de la familia real. Por primera vez en la historia, el rey y su esposa Nefertiti aparecen con sus hijas en una postura relajada poco usual, otra característica propia del período amarniense. La diferencia entre el arte amarniense y el arte tradicional egipcio es como la diferencia entre un retrato formal y una fotografía. El arte amarniense muestra momentos, trata de mostrarnos cómo el poder de la luz hace que la vida ocurra. Incluso el himno que Ajenatón escribió para honrar a su dios resuena con una paz natural. Oh Atón viviente, origen de la vida, cuando te elevas al este en el horizonte, llenas la tierra de belleza. Aunque estés lejos, tus rayos nutren cada campo, y cuando brillas, ellos viven y crecen para ti. La poesía de Ajenatón nos dibuja la figura de un rey humanista en contacto con el mundo natural. Pero estas cualidades pueden haber sido su perdición. Durante más de 40 años, los faraones habían gobernado pacíficamente el mayor imperio del mundo. Egipto controlaba las ciudades-estado de Palestina y Siria. Y los tratados y las bodas reales ayudaban a mantener la paz en las fronteras con el imperio babilónico y el reino de Mitanni. Ahora, lejos, en el norte, surgía un nuevo enemigo. Los hititas, guiados por su brillante rey Xupiluliuma, avanzaban hacia los aliados al norte de Egipto. El reino de Mitanni fue el primero en sucumbir a los hititas. Su rey, Tushratta, fue violentamente asesinado a manos de sus enemigos. A la ciudad del horizonte llegaron mensajeros del norte de Siria pidiendo ayuda.
pero las súplicas no obtuvieron respuesta. ¿Es que Ajenatón había perdido el interés por los asuntos de su nación? El problema era que estas pequeñas ciudades-estado de Siria estaban enfrentadas entre ellas por el poder. Trataban de destruirse unas a otras y utilizaban a los hititas y a los egipcios en esta lucha, y cambiaban de bando cuando les convenía. No creo que Ajenatón no le prestara atención a su imperio. Supongo que a los egipcios les costó decidir cuál debía ser su papel. Al final, algunos de los aliados de Egipto se unieron al enemigo. La extensión del imperio empezó a menguar. En el país, la obsesión de Ajenatón produjo otras consecuencias alarmantes. La situación económica del país era grave. Se había permitido al ejército campar a sus anchas. Los recaudadores de impuestos habían estado estafando a los campesinos durante años. Uno tiene la impresión de que el rey se había encerrado en sí mismo. Ya no salía de su casa y no le prestaba atención a la situación en que se hallaba su país. En este punto, los detalles sobre la vida de Ajenatón toman otro giro frustrante. Los indicios que tenemos sobre los años posteriores en Tel el Amarna son muy escasas. Nos vemos obligados a tratar de escribir la historia del período amarniense a partir de algo tan estúpido e insignificante como las etiquetas de las jarras de vino. Todo lo que podemos hacer es especular, y todo el mundo extrae una conclusión diferente. La mayoría está de acuerdo en que en el 14º año del reinado de Ajenatón, la encantadora Nefertiti, que había tenido un papel tan destacado en la nueva religión, dejó de aparecer como la primera esposa del faraón. En su lugar, nos encontramos un corregente, otro faraón gobernando junto a Ajenatón. Y existe una relación muy extraña entre estos dos reyes, muy cariñosa, muy íntima. Quizás Ajenatón había salido finalmente del armario, había descartado a Nefertiti y se había traído a su novio al trono. Muchos historiadores aceptaron la provocativa idea de una corregencia homosexual. Pensaron que el joven faraón era Esmenkhkare, un hermoso hijo político de Ajenatón. Entonces, algunos investigadores empezaron a notar la semejanza entre el joven y la propia Nefertiti. Ahora, después de observar los indicios durante los últimos 60 años, nos damos cuenta de que en realidad el nuevo faraón no era un hombre, sino que era Nefertiti, ascendida a la categoría de faraón. Y por lo tanto, la teoría de que Ajenatón fuera homosexual queda descartada. Otra hipótesis espectacular obsesionó a muchos estudiosos de la época amarniense, desafiando el concepto moderno de decencia humana. Se sabe que Ajenatón tuvo 6 hijas, y 2 de aquellas princesas tuvieron hijos propios. Entre sus títulos se encontraba el de esposas del rey, y eso dio pie a la especulación de que Ajenatón se habría casado con sus propias hijas con la esperanza de producir un heredero varón adecuado. Como egiptólogos tenemos que asumir que las prácticas culturales egipcias eran diferentes a las nuestras. Estamos hablando de un rey divino que trata de emular a los dioses. Y realmente eso era algo normal en la mitología egipcia. Pero muchos expertos modernos creen que los indicios de un matrimonio incestuoso están lejos de ser concluyentes. Tales títulos podían haberse concedido para que las hijas gozaran de una mayor categoría dentro de la política de sucesiones de la familia real. En el 17º año de su reinado, Ajenatón desapareció de la vida pública. Quizás murió o perdió el poder y simplemente desapareció. No sabemos cómo murió. No sabemos cómo murió Nefertiti. Quizás fueron destituidos y asesinados. Quizás murieron de muerte natural. Quizás murieron víctimas de una de las plagas que periódicamente azotaron el antiguo Oriente Medio en aquella época. No lo sabemos. Los años que siguieron en la ciudad del Horizonte están envueltos en el misterio. El siguiente faraón fue quizás el joven Esmenkhkare o la propia Nefertiti, ahora como hombre.
Lo que sabemos es que a los pocos años, el joven que llegó al trono era posiblemente hijo de alguna esposa menor de Ajenatón. Hacia el año 1333 a.C., el recién coronado faraón, el joven Tutankamón, se enfrentó a la dura tarea de reconciliar a las facciones de su nación dividida. Quizás estaba emparentado con Ajenatón, podría incluso ser su hijo, pero su lealtad familiar no se extendió a Atón. Imagino que habría algún grupo de presión acechando entre bastidores. Quizás los viejos sacerdotes, especialmente los de Amón. Había que hacer algo. Tutankamón abandonó Tel el Amarna relativamente pronto. Y creo que este es el quid de la cuestión. Alguien se dio cuenta de que la ciudad estaba maldita, tenían que abandonarla, y esa fue la señal, en cierto modo, de que todo estaba cambiando, de que volvían al viejo orden de las cosas. La corte real se trasladó a Menfis, capital del Bajo Egipto. Se reabrieron los templos a lo largo de todo el territorio. Los campesinos volvieron a implorar a Hathor que les trajera buen tiempo, y Anubis reclamó su lugar a la entrada del reino de los muertos. La gloriosa ciudad del horizonte se convirtió en una ciudad fantasma. Los grandes palacios fueron destruidos, sus tumbas vaciadas. Para los egipcios debió quedar muy claro que Ajenatón no había gobernado según Lamat, por mucho que lo dijera. En realidad solo había subvertido el orden correcto del universo. La herejía de Atón fue tan denigrada que un faraón posterior, Horemheb, y sus sucesores arrancaron el rostro de la mayoría de las imágenes de Ajenatón y borraron su nombre de la lista oficial de reyes. Las ideas de Ajenatón fueron totalmente abandonadas. Y cuando alguien se refería a él, lo hacía en términos despectivos. El enemigo Ajenatón o el rebelde Ajenatón. Nunca más le volverían a llamar por su nombre. Los cambios revolucionarios de Ajenatón y de su dios desaparecerían con el tiempo bajo la arena del desierto. Cuando te sitúas al oeste en el horizonte, la tierra se queda a oscuras como los muertos. Los leones salen de sus madrigueras. Las serpientes muerden. La oscuridad reina. La tierra permanece en silencio. El atonismo desapareció completamente porque se había adorado a Atón a través de Ajenatón. Cuando Ajenatón murió, se terminó. Pero ni con el paso del tiempo el legado del faraón iconoclasta ha querido desaparecer. En 1907, unos arqueólogos que excavaban en la antigua necrópolis situada a las afueras de Tebas descubrieron la entrada de una tumba hasta entonces desconocida. La pequeña cámara de su interior estaba llena de escombros, saqueada por los ladrones de tumbas durante alguna incursión lejana y olvidada. Pero los ladrones dejaron atrás la gran cripta funeraria de la madre de Ajenatón, la reina Tiye, y el ataúd llevaba el sello de la familia real de Tel el Amarna. Pero el nombre de su ocupante había sido arrancado o borrado. El cuerpo fue depositado en un ataúd, diseñado en realidad para un miembro femenino de la familia, seguramente una de las princesas, pero que se utilizó finalmente para un varón, bajo unas circunstancias que no acabamos de entender. Los arqueólogos esperaban que se tratara de Ajenatón, pero las pruebas realizadas posteriormente revelaron que la edad de la momia en el momento de morir era de unos 25 años, demasiado joven para ser el rey hereje. El ataúd no es más que otra pregunta sin respuesta en el enigma de este faraón. Creo que si Ajenatón hubiera presentado a Atón como el dios que contiene a todos los otros, y no como el único dios que excluye a todos los demás, hubiera tenido más éxito. Pero fue demasiado radical. Quizás nunca sabremos lo que ocurrió realmente en Tel el Amarna, pero quizás esta sea la esencia del atractivo de Ajenatón.
porque se ha escrito más sobre su reinado que sobre cualquier otro faraón egipcio, incluido Tutankamón. Si observas la forma en que la gente ha interpretado a Ajenatón y sus creencias desde que fue descubierto en el siglo XIX, veo que ha sido utilizado como una especie de espejo en el que la gente refleja sus propios puntos de vista. Hoy en día, la gente tiende a comparar a Ajenatón con algunos de nuestros carismáticos líderes más recientes. No con un San Francisco de Asís, pero sí con el Ayatolá Jomeini, por ejemplo. Hoy, por supuesto, el monoteísmo ha triunfado en todo el mundo, así que sentimos una especie de simpatía por los primeros monoteístas. Y creo que esa es una de las razones por la que deseamos ver a Ajenatón como nosotros. Queremos ver en él a un prototipo de Jesucristo o algo así. Para mí, esa es la razón por la que es tan popular hoy en día y por la que su popularidad no se desvanece. Las ruinas de la ciudad de los sueños de Ajenatón se abrasan bajo un sol ardiente. Y aún así, año tras año, los visitantes regresan a este lugar hostil. Quizás perciben algo tristemente familiar entre estas piedras erosionadas por el viento, una historia agridulce sobre la belleza y el peligro de las nuevas ideas. Pues un pensamiento liberador nacido en un estallido de idealismo puede terminar reducido al polvo bajo las garras implacables de la represión. Esta es una verdad cuyo eco resuena una y otra vez en las crónicas de la humanidad siempre que vamos en busca de la historia.